irrumpen y configuran el sistema de humedales más importante del planeta Tierra. Fíjense lo que significa eso en este proceso de construcción de unidades, de pueblos, culturas y unidad política necesaria para poder equiparar esta correlación de fuerzas de aquello que está tomando decisiones en lo que hace a nuestro presente y a nuestro futuro. Aquí tenemos una configuración de todo lo que es el Thalberg o el... Fíjense lo importante, naciendo aquí donde estamos hoy parados y llegando al delta en el... Esto significa alrededor de 30 millones de personas de la población directamente vinculada al Thalberg. Simplemente para compartir que además, cuando hablamos de territorios del agua, no solamente estamos hablando del agua dulce de superficie. Y otra vez quiero recordar la conferencia de Antonio, cuando decía que en el caso amazónico, el 30% del agua era el agua superficial, fíjense, en la cuenca amazónica. Y el 70% eran los ríos voladores. 70 contra 30. No debe ser tan precisa la cuestión de los porcentajes, pero por ahí va. Y en ese sentido, cuando hablamos del agua, el caso del acuífero Guaraní, que es el sistema más importante de América del Sur de reservorio de agua dulce, bastante amenazado por la mala gestión de los territorios del agua, del acuífero y sobre todo de las áreas de recarga. Estamos amenazando el sistema más importante en este momento del planeta en cuanto, fíjense los datos, 40 billones. En el caso castellano es diferente del portugués. Billones quiere decir 1000 millones, ¿verdad? En portugués billones, 1000 millones. Estamos amenazando con nuestro proceso de transformación de la gestión o conversión de ecosistemas sobre el territorio. El Cerrado es un ejemplo. ¿Qué está pasando con el Cerrado? Bastante amenazado con los procesos macroeconómicos de una apuesta a la mega agroexportación. Y eso ocurre en todo el continente. Ahí está. Una linda muestra de lo que son miles de hectáreas, millones de hectáreas. En el caso paraguayo nomás son más de 3 millones de hectáreas así. Ahí alguna vez estuvo la selva atlántica. La selva atlántica con su mega diversidad fue convertida en esto. Hasta la represa de Itaipú está amenazada. La longevidad de la barrage, las grandes represas, porque esto no produce agua. Esto inviabiliza la producción de hidroenergía. La ecuación de qué es más importante en términos económicos, directamente usando el lenguaje económico, la producción de energía o la producción de soja. ¿Qué contribuye más a nuestras economías? Y ni hablar de todo el paquete de tóxicos vinculado a la apuesta regional respecto de los monocultivos. Sin embargo, a mí no me gusta hablar, y lo solíamos hablar, ¿no es cierto, Mauricio?, en la coalición Ríos Vivos, un gran ejemplo de redes que en la década pasada arrojó una de las más grandes victorias conocidas por una red de organizaciones sociales de la historia ambiental, que fue frenar megaproyectos vinculados a la hidrovía industrial. Enfrente lo teníamos, éramos más o menos 300 organizaciones de la sociedad civil, de la región y con aliados en otras partes del planeta. Y enfrente lo teníamos a los 5 gobiernos de la Cuenca del Plata, al Banco Mundial, al BID, al Banco Europeo de Inversiones, a la Corporación Andina de Fomento, y así podemos seguir citando algunos
actores de la insustentabilidad del planeta, los vecinos. Porque nosotros venimos hablando, y lo hacíamos ya en el pasado, de que nosotros tenemos que partir de las esperanzas, tenemos que partir de la agenda de la evolución positiva y no empantanarnos en los diagnósticos que lo único que producen muchas veces en las personas es la desesperanza y pensar en que ya nada es posible. Frente a eso, hoy estamos tratando de reincorporar valores que han conservado y cultivado la biodiversidad, por ejemplo. La agroecología enfría el planeta, por ejemplo, además de producir agua de alta calidad, agua dulce. Hoy estamos enfrentando el desafío de revertir ese proceso destructivo, masivo, de inmensa riqueza biológica y cultural que hemos heredado.